macho o hembra? Parece la pregunta más simple del mundo. La primera casilla que se marca sobre una persona, sí. Pero hoy nos vamos a meter de lleno en los primeros capítulos de Cuerpos sexuados, de Anne Fausto Sterling. Un libro que, bueno, coge esa pregunta y la hace estallar. La dinamita por completo. La misión de hoy es explorar su argumento de que el cuerpo es demasiado complejo para meterlo solo en dos cajas. Y para empezar, hay una historia que lo cambia todo. La historia de la atleta olímpica María Patiño. Un caso que parece sacado de un guión, vamos. Totalmente. Estamos en los Juegos Olímpicos del 88. Patiño, que era la mejor vallista de España, va a competir y, con las prisas del viaje, se da cuenta de que ha olvidado su certificado de feminidad. Algo que ella pensaba que era un mero trámite, burocracia pura. Claro, le dicen que pase por el centro de control de feminidad, le hacen un raspado en la mejilla, algo súper simple, y a esperar. Pero es que unas horas más tarde, en su habitación, recibe una llamada que le cambia la vida. Uf, Le dicen que algo ha salido mal en la prueba, que el test cromosómico ha revelado, que sus células tienen cromosomas XY. pero a ver, un momento. A pesar de haber vivido toda su vida como mujer, de sentirse mujer sin ninguna duda. XY. Eso es genéticamente masculino, ¿no? Pero si ella era una mujer a simple vista. Exacto. Y la sorpresa no acaba ahí. Un examen posterior revela que tiene testículos internos, ¿Cómo? ocultos en los labios vulvares. No tiene ovarios, no tiene útero. Padece una condición llamada síndrome de insensibilidad a los andrógenos. O sea, que su cuerpo producía testosterona. Sí, pero sus células no podían detectarla. Así que se desarrolló como una mujer. Y la reacción del Comité Olímpico fue, fulminante. Se lo prohibieron todo de la noche a la mañana. La expulsaron del equipo, le quitaron la beca, su novio la dejó. Su mundo se vino abajo. Pero ella no se rindió. Y hay una frase suya que lo resume todo, de verdad. ¿Cuál? Dijo, sabía que era una mujer, a los ojos de la medicina, de Dios y sobre todo a mis propios ojos. Qué potente. Y este caso es justo el punto de partida que usa la autora para lanzar su gran desafío. Un desafío que ella llama un duelo a los dualismos. Y esta es una idea clave. Fausto Sterling no solo cuestiona la división macho-hembra, Va más allá. mucho más allá. Ataca las dicotomías que damos por sentadas. Naturaleza frente a crianza, biología frente a cultura. Argumenta que esas separaciones son el verdadero problema. Vale. Duelo a los dualismos. Suena a que esto no va solo de sexo, sino de cómo pensamos sobre casi todo. Exacto. Pero volviendo al Comité Olímpico, ¿por qué esa obsesión con controlar el sexo de las atletas? No parece que su preocupación fuera el rigor científico. En absoluto. Y esto es fascinante. Las fuentes que ella analiza demuestran que detrás de esas pruebas había ansiedades políticas y sociales muy profundas. ¿Políticas? Por un lado, estábamos en plena Guerra Fría. Circulaban rumores, casi leyendas urbanas, de que los países de Europa del Este estaban infiltrando hombres en las competiciones femeninas. Para arrasar en el medallero y demostrar la superioridad del comunismo. Eso es, un pánico político en toda regla. Ya. Pero también había un miedo social mucho más antiguo, el temor a que el deporte virilizara a las mujeres. La idea de que una mujer fuerte, musculosa, competitiva, dejaba de ser una mujer de verdad. Justo. El control de sexo era una forma de tranquilizar a la sociedad, de garantizar que esas atletas seguían encajando en el molde tradicional de la feminidad. Pero eso es una contradicción increíble. Usas la ciencia, la herramienta que se supone más objetiva, para un fin que es totalmente social y subjetivo. Esa es la clave. Y la autora sugiere que los científicos de la época eran conscientes de esto, o se creían que estaban descubriendo una verdad biológica. Probablemente la mayoría creía estar haciendo ciencia pura, pero Fausto Sterling argumenta que la ciencia nunca opera en un vacío. Los científicos buscaban un marcador objetivo. Primero los genitales, luego los cromosomas. Para trazar una línea clara, sí, pero la necesidad de trazar esa línea no era científica, era social. La biología es un espectro, un continuo, pero la sociedad exigía dos equipos, y la ciencia se puso al servicio de esa exigencia. Esta idea de que la ciencia está impregnada de cultura es potentísima. De hecho, la autora la lleva a un terreno que a primera vista no tiene nada que ver. La historia de la sexualidad. Sí. Cita una frase de un historiador que te deja pensando.
El año 1992 marcó el centenario de la heterosexualidad en América. Cuando lo lees piensas, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que se inventó en 1892? Es absurdo. Lo fascinante es que no se refiere al acto sexual entre hombres y mujeres, que obviamente ha existido siempre. Se refiere a la categoría, A la idea de el heterosexual como un tipo de persona. como una identidad definida por su deseo. Ese concepto es sorprendentemente reciente. O sea que si viajamos a la antigua Grecia, ¿no encontraríamos gente que se definiera como heterosexual u homosexual? Para nada. Su mundo no estaba organizado así. La sexualidad se entendía de otras maneras, en torno a roles de poder, de estatus, de edad. Ya. La idea de que tu identidad se basa en el género de la persona a la que deseas es una construcción moderna. Como señala la autora, fue a finales del siglo XIX cuando la medicina empezó a obsesionarse con clasificar y etiquetar los comportamientos sexuales. Y crearon la categoría. Crearon al homosexual como una especie, digamos, patológica, y por contraposición al heterosexual como la norma. Transfirieron el tema de la moral o la costumbre al laboratorio. Precisamente. Lo convirtieron en un asunto médico, biológico, y al hacerlo nos convencieron de que estas categorías eran verdades eternas de la naturaleza, En lugar de lo que son. Invenciones de una época concreta. con sus políticas y sus prejuicios. Y supongo que en ningún sitio se ve esa invención de forma más brutal que cuando nace un bebé que no encaja. Ahí la teoría choca con la realidad de un quirófano. Exacto. Es el campo de batalla donde esta ideología de los dos sexos se impone a la fuerza. El libro describe que el objetivo principal de la medicina ante un nacimiento intersexual es mantener la normalidad. Y normalidad significa que solo puede haber dos opciones. Cualquier ambigüedad es una emergencia médica que hay que corregir ya. Y el protocolo que describe para asignar género a un bebé con genotipo masculino, pero con genitales ambiguos, es bastante crudo. Muy crudo. La decisión se basa fundamentalmente en el tamaño del falo. Sí, y los criterios son increíblemente reveladores de los prejuicios culturales que hay detrás. Un cirujano podría argumentar que un niño necesita ser capaz de orinar de pie, Para sentirse normal en el vestuario. por ejemplo, o que de adulto necesitará un pene lo bastante grande para la penetración vaginal. Un momento. Lo bastante grande. ¿Según quién? Suena que estamos cambiando un criterio biológico por uno social, casi de rendimiento. El libro define esa medida. Lo intenta. Cita un estudio que establece que la longitud media del pene en un recién nacido está entre 2,9 y 4,15 centímetros. ¿Vale? Y los médicos, según la autora, empiezan a considerar preocupante o inadecuado un falo de unos 2 centímetros. Ya. Y aquí viene la paradoja más increíble. Los propios médicos admiten que el tamaño al nacer no predice de forma fiable el tamaño en la pubertad. Pero aún así, Aún así, pueden tomar la decisión irreversible de eliminarlo quirúrgicamente y construir genitales femeninos. y por lo que cuenta el libro, construir una niña es quirúrgicamente mucho más fácil. Hay una frase de un cirujano que es lapidaria y terrible. Dila. Puedes hacer un agujero, pero no puedes construir un poste. Madre mía. Esa frase lo resume todo. Es la mentalidad de un ingeniero, no de un biólogo. La asignación de género se basa en lo que es más fácil de construir y en ideas culturales sobre para qué sirve un pene. La función social y la viabilidad técnica por encima de la biología inherente de ese cuerpo. Exactamente. Vale, esto no muestra que el sistema de dos cajas es una imposición, a menudo violenta. Pero si lo derribamos, ¿con qué lo reemplazamos? ¿Cómo pensamos sobre esto sin caer otra vez en la trampa de es biología contra es cultura? Pues esa es la gran pregunta. Y Fausto Sterling argumenta que la propia dicotomía sexo-género, sexo como lo biológico, género como lo cultural, se ha convertido en una limitación. Incluso para el feminismo. Sobre todo, si defines el género como algo puramente cultural, de repente dejas la biología fuera. Y entonces un análisis feminista sobre, no sé, cómo las hormonas afectan al comportamiento se vuelve impensable. Estás cediendo el territorio de la biología. Se crea una frontera artificial que impide ver el cuadro completo. Exacto. Y para superar esa frontera, la autora introduce una metáfora visual muy potente. ¿Cuál? La banda de Mobius. Ah, sí, claro. La clásica cinta de papel, Esa misma. a la que le das media vuelta antes de pegar los extremos y se queda con una sola cara, ¿no? Justo. Ahora imagina una hormiga caminando por esa cinta.
Empieza en lo que parece la cara externa, que podríamos llamar cultura, experiencia. ¿Vale? La hormiga sigue caminando en línea recta y de repente, sin cruzar ninguna frontera, se encuentra en la cara interna, que podríamos llamar biología, hormonas. Para la hormiga es un camino continuo. No hay un dentro y un fuera. Todo es la misma superficie. O sea que la biología y la experiencia son la misma cosa vista desde ángulos distintos. El libro le pone un nombre técnico a esto: teoría de sistemas ontogénicos. Que en esencia significa que un ser vivo no es un programa genético que se ejecuta en un entorno, es un sistema completo que se construye a sí mismo. Los genes, el cuerpo, el comportamiento, el mundo, todo en diálogo constante. Nada está predeterminado. Todo se va formando en esa interacción. Y para ilustrar esto, el libro cuenta la historia de una cabra que nació sin patas delanteras. Un ejemplo perfecto de la banda de Mobius en acción. Esta cabra, para sobrevivir, aprendió a caminar erguida, solo sobre sus dos patas traseras. Como una persona. Y lo alucinante es lo que le ocurrió a su cuerpo con el tiempo. Su anatomía entera se transformó para adaptarse. ¿Cómo que se transformó? Pues mira, desarrolló una espina dorsal en forma de S, muy parecida a la humana, para equilibrar el peso. Los huesos de sus patas traseras se engrosaron enormemente. Para soportar la carga, claro. Y las inserciones de los músculos en la pelvis y las piernas cambiaron por completo. Su cuerpo se rediseñó a sí mismo a través del acto de vivir y moverse de esa manera. Es que te vuela la cabeza. Me hace pensar en cosas más cotidianas, como un guitarrista que desarrolla callos y una agilidad única en los dedos. O un taxista veterano cuyo cerebro muestra cambios físicos en las áreas de orientación espacial. Es el mismo principio, pero llevado al extremo. El cuerpo no es una cosa, es un proceso. Exactamente. Lo que demuestra el caso de la cabra es que ni sus genes, que decían cabra cuadrúpeda, ni su entorno, que la forzó a ser bípeda, determinaron por separado su anatomía. Fue el sistema. El organismo vivo interactuando con su mundo. Su biología fue moldeada por su experiencia. Son inseparables. Y esto tiene implicaciones enormes para los debates públicos de hoy en día. Por ejemplo, sobre la orientación sexual. La discusión siempre se atasca en el mismo punto. Sin duda. La conversación se polariza en dos bandos. O es genético, se nace así, o es ambiental, una construcción social. Y parecen irreconciliables. La visión de Fausto Sterling es que esa pregunta está mal planteada. Es una falsa dicotomía. No se trata de elegir un bando, sino de entender que la biología y la experiencia se construyen mutuamente desde el primer día. Entonces, si tuviera que resumir la idea central de este análisis, sería que tenemos que abandonar la idea del sexo como los cimientos de un edificio sobre los que luego la cultura construye el género. Exacto. No hay cimientos y edificio. La construcción es una sola y es continua. Sexo y género se moldean mutuamente. Y los médicos que corrigen cuerpos intersexuales son el ejemplo más claro. No están descubriendo el verdadero sexo. Lo están, literalmente, construyendo para que encaje en una idea social. Y al hacerlo, refuerzan el mito de que en la naturaleza solo hay dos opciones. Lo que nos lleva a la conclusión más política del libro, que es casi una llamada a la acción. Sí, que para cambiar la política de nuestros cuerpos, primero hay que cambiar la política de la ciencia. El conocimiento empírico no existe en un limbo puro y objetivo. Nunca. Está siempre impregnado de los debates, los miedos y los deseos de su tiempo. La ciencia no solo describe el mundo, es una fuerza poderosa que ayuda a darle forma. Todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión casi obligada. La autora nos ha demostrado cómo la sociedad y la medicina han insistido durante siglos en un sistema de dos sexos, a menudo ignorando o eliminando la evidencia biológica de que la realidad es un continuo. Entonces, si aceptamos esta premisa de la banda de Mobius, que nuestro sexo y nuestro género no son algo fijo, sino un sistema dinámico que se desarrolla a lo largo de la vida, ¿Qué significa eso para nuestra propia identidad? Y, llevando la pregunta un paso más allá, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad si en lugar de forzar a todos los cuerpos a encajar en solo dos cajas, decidiéramos crear más cajas? o quizá ninguna en absoluto. Estamos en 1988, Juegos Olímpicos de Seúl, y la ballista española María Patiño, que era una de las mejores del mundo,
Se ve metida en una situación, bueno, una pesadilla. Totalmente kafkiana, sí. Por un descuido tonto, se había olvidado su certificado de feminidad. Un papel. Parecía un simple trámite, ¿no? Le dicen que tiene que pasar por el Centro de Control de Feminidad, le hacen un raspado en la mejilla y ya está. A la pista. O eso pensaba ella, claro. Eso pensaba. Pero unas horas después, la normalidad se rompe. Recibe una llamada. Que algo no cuadra. Le hacen una segunda prueba y todo en un silencio súper tenso. Nadie le dice nada. Y justo cuando va para el estadio, para su carrera, La paran. la interceptan los jueces y se lo sueltan así, a bocajarro. No ha superado el control de sexo. Las pruebas mostraban que sus células tenían un cromosoma Y, que tenía testículos internos en lugar de ovarios. Madre mía. A pesar de su apariencia, de su vida entera como mujer, el Comité Olímpico la descalifica. Le prohíben competir. Y de un plumazo le quitan su identidad. Su lucha posterior es una historia increíble, pero su caso nos sirve de punto de partida perfecto para la exploración de hoy. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en una serie de textos fascinantes y a ratos muy duros sobre la intersexualidad. Sobre esos cuerpos que, como el de Patiño, pues no encajan del todo en las cajitas de hombre o mujer. Y la misión aquí es entender cómo la medicina moderna ha tratado estos cuerpos, porque a menudo ha sido con cirugías, con hormonas, en la infancia, para normalizarlos. Y al final nos vamos a topar con la pregunta del millón, que está en todo el material que hemos analizado. ¿Por qué nuestra sociedad, y la medicina con ella, se empeñan tanto en que solo puede haber dos sexos? Es que esa es la clave. No es solo una cuestión biológica, es ética y, como veremos, profundamente política. Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. Porque lo primero que me ha dejado, de piedra, es que la intersexualidad no es algo súper raro. Para nada. La cifra que se maneja en los análisis es de un 1,7% de los nacimientos, o sea, una de cada 60 personas. Es muchísimo. Es una cifra que sorprende, sí, precisamente porque la gestión médica de estos casos siempre ha tendido a ocultarlo. Al secreto. A partir de los años 50 se estableció un protocolo muy claro. ¿Con qué objetivo? Bueno, sobre el papel el objetivo era bueno, ¿no? Compasivo. Permitir que la persona encajara en la sociedad, que tuviera una vida saludable y normal. Claro, pongo normal entre muchas comillas. Exacto. El problema es que ese objetivo se basaba en unas ideas, unas suposiciones que nadie se atrevía a cuestionar en la época. ¿Y cuáles serán? Porque ahí está el meollo de todo, imagino. Totalmente. La primera, solo hay dos sexos, hombre y mujer, y punto. La segunda, la heterosexualidad es la única norma. Y la tercera, para estar bien psicológicamente, tienes que cumplir los roles de género que te tocan. Con esas tres verdades, cualquier ambigüedad biológica se convierte en un problema. En un defecto que hay que arreglar. No se ve como una variación natural, no. Y con esas premisas, ¿cómo decidían? O sea, un bebé nace con genitales ambiguos. ¿Qué hacían? ¿Cómo elegían si iba a ser niño o niña? Aquí es donde la cosa se pone, fascinante y muy cruda. El criterio principal, sobre todo en individuos X y Y, no era ni la genética ni el potencial reproductivo. Era algo mucho más visual. ¿El qué? La anatomía. En concreto, una práctica que en los textos llaman falométrica. Espera un momento. Falométrica. Me suena a que cogían una regla, literalmente. Es que era eso, tal cual, una medición. Si un falo medía al nacer menos de 1,5 centímetros de largo y 0,7 de grosor, se consideraba que no iba a ser un pene socialmente funcional. ¿Y qué era ser socialmente funcional? Pues tenía dos baremos muy claros: poder orinar de pie sin mancharte y, de adulto, poder penetrar vaginalmente. Si no se llegaba a ese mínimo, la recomendación era tajante. Crear una niña. Crear una niña. Es que es increíblemente bestia. El futuro de una persona, su identidad asignada, dependiendo de unos pocos milímetros. La lógica técnica era de una simpleza brutal. Hay una cita de un cirujano de la época que lo resume todo, es tremenda. Puedes hacer un agujero, pero no puedes construir un poste. Madre mía. Va en la viabilidad quirúrgica, no en la biología de la persona. Vale, y si para ser niño el criterio era tan estricto, ¿qué pasaba para ser niña? Pues ahí el criterio era mucho más subjetivo y casi peor.
Se basaba en la apariencia general del clítoris. En la apariencia. Sí, y lo más fuerte es que, según se documenta, muchos médicos decidían que un clítoris era demasiado grande y que había que operarlo sin tener ni idea del rango de tamaños normales en recién nacidas. O sea, por pura intuición estética. Exacto, sin base científica, lo que llevó a miles de cirugías innecesarias. Y me imagino que a los padres de todo esto ni la mitad, ¿no? Ni de lejos, se creó todo un lenguaje de la ocultación. Los manuales médicos recomendaban no dar la explicación completa para no confundir a los padres. ¿Qué tipo de cosas les decían? Pues, por ejemplo, si un bebé nacía con un ovotestis, que es tejido mixto de ovario y testículo, a los padres se les decía que las gónadas estaban incompletamente desarrolladas. ¡Qué eufemismo! O si había testículos internos en un bebé que iba a ser criado como niña, usaban la palabra gónadas, para no decir testículos. El objetivo era, y cito, desterrar cualquier sentimiento de ambigüedad sexual, reforzar la idea de que era la naturaleza y no una construcción médica. Claro, pero estas decisiones, tomadas en un quirófano y ocultas con eufemismos, tienen un impacto humano tremendo. Y aquí es donde entra la historia de Cheryl Chase. La fundadora de la Sociedad Intersexual de Norteamérica, sí, su testimonio es demoledor. Cuéntanos un poco. Ella nació con ovotestículos y un clítoris que los médicos consideraron demasiado grande. Y en su infancia le hicieron una clitoridectomía, se lo extirparon. Y se lo ocultaron, por supuesto. Por supuesto, creció sin saber por qué su cuerpo era diferente, porque tenía esas cicatrices, con una sensación de vacío. ¿Y qué secuelas le quedaron? Porque esto va más allá de lo físico. Fueron devastadoras. Sufrió depresiones muy profundas, tuvo pensamientos suicidas durante años. Vivió una lucha constante por reconciliarse con un cuerpo que sentía que le habían mutilado sin su permiso. Y cuando descubrió la verdad, ¿qué pasó? Pues lo peor fue que, al buscar ayuda en la comunidad médica, en los mismos hospitales, se encontró con un muro. Una falta de empatía total. Una negación a reconocer el daño que le habían causado. Su historia pone en evidencia las consecuencias reales de estas cirugías, ¿no? Que se justificaban por el bienestar psicológico, pero... Pero lograban justo lo contrario, exacto. Y aunque faltan estudios a largo plazo, que ya de por sí es un escándalo, los efectos físicos documentados son terribles. ¿Cómo cuáles? Pues mira, fibrosis, que es tejido cicatricial que elimina la sensibilidad erógena, la necesidad de operarse una y otra vez para mantener una vagina abierta, dolor crónico, hipersensibilidad. Se estaba sacrificando la capacidad de sentir placer. Por la apariencia normal. Se priorizaba que los genitales parecieran correctos por encima de que funcionaran correctamente. Entonces, frente a este panorama tan desolador, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que proponen activistas como Cheryl Chase? Pues su reivindicación principal es de sentido común. No es nada radical. Es una propuesta de derechos humanos básicos. Posponer cualquier cirugía genital que no sea médicamente esencial hasta que la persona sea madura. Hasta que pueda decidir por sí misma. Exacto. En la adolescencia o en la edad adulta. Que pueda tomar una decisión informada sobre su propio cuerpo. El lema es nada sobre nosotros sin nosotros. La alternativa sería entonces asignar un sexo provisional al nacer. Que puede cambiar o no más tarde. Y en lugar de operar, ofrecer apoyo psicológico a largo plazo. A la familia para que aprenda a vivir con la incertidumbre y a la persona para que explore su identidad. Es sustituir una cirugía irreversible por un acompañamiento respetuoso. Pero claro, todo esto nos devuelve a la pregunta del principio. ¿De dónde viene esta obsesión por el binarismo? ¿Por qué esta necesidad de forzar a todo el mundo a estar en una de las dos cajas? Es que, si miras la historia, ves que esta rigidez es muy moderna. La idea de que solo existen dos sexos no es ni universal ni de toda la vida. Esto me parece fundamental, porque tendemos a pensar que la biología es una verdad inmutable. Pero ¿cómo la interpretamos? Cambia radicalmente. Tenemos ejemplos históricos. Sí, fascinantes. En la ley judaica antigua, la Tosefta, ya se hablaba de personas andrógino y tum-tum, con genitales ambiguos, y lo importante es que no se buscaba corregirlos. Ah, ¿no? No existían normas para integrarlos en la vida social y religiosa. Se aceptaba su existencia, no era un problema a erradicar. Era una realidad a gestionar. Precisamente. Y si saltamos a la Europa del Renacimiento, la respuesta cambiaba muchísimo según el país. A ver.
El material que analizamos presenta dos casos del mismo año, de 1601, que son como la noche y el día. En Francia, el caso de Marie-Marin Lemas, una persona que vivió como mujer y luego como hombre. ¿Y qué pasó? Fue juzgada y condenada por sodomía y travestismo. La sociedad francesa reaccionó con una sanción durísima. La transgresión de género era un crimen. Vale. ¿Y el otro caso? El que contrasta con este. Es increíble. El mismo año, en Italia, un soldado llamado Daniel Burhammer, que vivía y era reconocido como hombre, dio a luz a una niña. ¿Un soldado dio a luz? Sí, y la reacción fue la contraria. Nada de condena. La Iglesia lo declaró un milagro. Se le concedió el divorcio, sí, pero el evento se recibió con asombro, con una flexibilidad cultural enorme. Mismo fenómeno biológico. En un sitio es un crimen y en otro un milagro. Exacto. Entonces, si en el pasado había esta flexibilidad, ¿qué pasó? ¿Por qué la medicina moderna se volvió tan rígida? La explicación que se da es muy interesante. Sugiere que a medida que los debates sobre la igualdad entre hombres y mujeres se intensificaron, a finales del 19, principios del 20, Justo entonces. la ciencia médica sintió la presión de trazar una línea divisoria cada vez más clara entre los dos sexos. La ambigüedad se convirtió en una amenaza para el orden social. Es como si, al empezar a cuestionarse los roles de género, la sociedad necesitará aferrarse más fuerte a que la biología era binaria. Exactamente. La necesidad de mantener estructuras como el matrimonio, la herencia, los roles laborales, todo eso se basaba en dos sexos claros. La ambigüedad biológica lo amenazaba todo, y la medicina se dedicó a limpiar esas ambigüedades. Y aquí es donde la bióloga Anne Fausto Sterling introduce su idea más provocadora, la del espectro sexual. Correcto. Su argumento es demoledor de tan simple que es. Si la propia naturaleza nos presenta una diversidad que desborda las dos categorías que hemos creado, Entonces nuestras ideas de masculino y femenino no pueden ser verdades biológicas. tienen que ser por fuerza construcciones culturales. De ahí su famosa propuesta de pensar en un continuo con al menos 5 sexos. Aunque ella misma dice que el número no es lo importante, ¿verdad? Exacto. Y ese es el punto clave. No quiere crear 5 nuevas casillas. Es un ejercicio mental para romper el corsé del binarismo. Quiere que nos demos cuenta de que si podemos imaginar 5, podemos imaginar un espectro. Que el sexo no son dos puntos opuestos, sino un paisaje diverso. Lo que nos lleva, creo, a la síntesis de todo esto. Queda claro que el tratamiento médico de la intersexualidad ha estado guiado más por una necesidad social de mantener un sistema de dos sexos que por la salud real de la persona. Un sistema que ha tenido un coste altísimo en bienestar, en integridad corporal y en autonomía. Y el movimiento activista intersexual, por tanto, no pide nada radical. Pide algo muy básico. El derecho a la autodeterminación corporal. El fin de las cirugías cosméticas irreversibles y no consentidas en la infancia. Y en el fondo que se reconozca una verdad que la biología nos enseña siempre, que la vida es mucho más variada y compleja de lo que el modelo hombre-mujer nos ha hecho creer. Hay una reflexión final de la socióloga Susan Kessler que me parece perfecta para cerrar. Ella nos invita a imaginar qué pasaría si, como sociedad, dejáramos de ver la variabilidad de género y sexo como un problema que hay que corregir. Y si en cambio empezáramos a verla como lo que realmente es, una expansión de lo que se entiende por masculino y femenino. Esto me lleva a la pregunta final, la que queremos dejar flotando. ¿Podría esta expansión, este aceptar la diversidad, llevarnos a un futuro donde los conceptos de masculino y femenino se solapen tanto, se vuelvan tan fluidos, que la propia idea de que existe una diferencia fundamental entre ellos pierda toda su relevancia? Que hombres y mujeres somos distintos porque nuestros cerebros están, digamos, cableados de forma diferente. Es una idea con muchísima fuerza, ¿sí? Pero, ¿qué dice realmente la ciencia sobre esto? Para explorarlo nos vamos a sumergir en el análisis crítico que hace la bióloga Anne Fausto Sterling en su obra Cuerpos sexuados.
Un libro fundamental para entender todo este debate. Nuestro objetivo hoy es actuar casi como detectives científicos. Vamos a seguir las pistas de la investigación sobre el llamado cerebro sexuado y las hormonas, y a examinar con lupa las grietas y las suposiciones que se esconden detrás de los grandes titulares. Y sobre todo veremos cómo unos pocos experimentos con roedores acabaron, de alguna manera, definiendo nuestra forma de entender el comportamiento humano. Bien, pues empecemos por el principio, por la pieza central de todo este debate, el cerebro. Durante más de un siglo ha habido una especie de obsesión por encontrar una diferencia física, una pieza en el cerebro que se pueda señalar y decir, aquí está, la prueba. Exacto. Esto es lo que nos hace diferentes. Y parece que el candidato perfecto fue una estructura llamada el cuerpo calloso. Exacto, el cuerpo calloso. Para que nos hagamos una idea, es como la gran autopista de información que conecta los dos hemisferios cerebrales. La lógica parecía sencilla, ¿no? Sí, parecía. Si esta estructura es diferente en hombres y mujeres, pues significaría que la comunicación entre hemisferios es distinta. Y de ahí a explicar las supuestas diferencias en habilidades verbales o espaciales hay solo un paso. Claro, la conexión es directa. El problema es que la historia de esta investigación es un caso de estudio perfecto sobre cómo las ideas preconcebidas pueden llevar a la ciencia por caminos muy tortuosos. Lo que me fascina de ese tema, según se lee en el análisis, es que no es una historia de un descubrimiento claro y lineal. Es más bien un laberinto de estudios que se contradicen unos a otros. ¿Nos puedes guiar un poco por ese caos? Claro. Es que el caos empieza en el propio laboratorio. La mayoría de estos estudios se hicieron con cerebros post-mortem. Y aquí surge el primer gran problema, la conservación. La conservación. Sí, para preservar un cerebro se usan fijadores químicos que inevitablemente lo encogen y lo deforman. Y como cada laboratorio tenía su propia receta de fijación, pues comparar el tamaño de una estructura cerebral de un estudio con la de otro es científicamente muy poco fiable. Un momento, ¿me estás diciendo que durante décadas se publicaron estudios comparando cerebros sin un método estandarizado para su conservación? Básicamente sí. Suena a que estaban comparando peras con manzanas desde el principio. ¿Cómo es posible que eso pasara a los filtros de la revisión científica? Es una pregunta excelente y apunta al núcleo del problema. Cuando hay un deseo muy fuerte de encontrar una diferencia, a veces se bajan los estándares. Pero hay un problema aún mayor que el de la conservación, uno que ya señaló el anatomista Franklin Mall en 1908. ¿Y en 1908? Sí, hace más de un siglo. Después de estudiar más de 100 cuerpos callosos, su conclusión fue demoledora. La variabilidad entre individuos es tan gigantesca que eclipsa cualquier posible diferencia media entre grupos. O sea que es mucho mayor la diferencia entre el cuerpo calloso de dos hombres elegidos al azar Que la diferencia promedio que se pueda encontrar entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres. Justo eso. Claro, es como intentar decir que los hombres son más altos que las mujeres, fijándote solo en dos personas. Cuando puedes encontrarte perfectamente con una mujer más alta que un hombre, la media estadística no dice nada sobre los individuos. Precisamente. Y para intentar sortear este problema, los investigadores recurrieron a herramientas estadísticas cada vez más complejas, como el análisis de la varianza, el ANOVA. Pero aquí se produce un efecto curioso. ¿Cuál? Se deja de mirar el objeto real, el cuerpo calloso, y se pasa a analizar un concepto abstracto, que es el porcentaje de la variación que puede ser atribuido al factor género. Un investigador citado en el texto llega a calificar una práctica común, la de ajustar el tamaño del cuerpo calloso al tamaño total del cerebro, como pseudoestadística. O sea, una manipulación para hacer que los números digan lo que uno quiere oír. Básicamente. Entonces, después de más de un siglo de búsqueda, ¿cuál es el veredicto final? ¿Hay consenso? El veredicto es una falta total de consenso. Una pequeña minoría de estudios encuentra que una parte, el esplenio, es ligeramente más grande en mujeres. La inmensa mayoría no encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa. Y la pregunta que Fausto Sterling deja en el aire es, si la evidencia es tan débil, ¿por qué seguimos obsesionados con esto? Exacto. Y la conclusión a la que apunta es que esta estructura se ha convertido en un símbolo. La búsqueda dice más sobre nuestra necesidad cultural de anclar el género en la biología que sobre una realidad anatómica clara. Vale. Parece que buscar la respuesta en la arquitectura del cerebro es un callejón sin salida.
Pero quizá el problema no está en el hardware, sino en el software, por así decirlo, en la química. Parece una división de cajón. Parece de cajón, pero la historia de su descubrimiento es una comedia de enredos científicos. Cuando a principios del siglo XX se aislaron por primera vez estas sustancias de los ovarios y los testículos, se les colgó la etiqueta de hormona femenina y masculina de forma casi inmediata. O sea, antes de saber bien qué hacían. Sí, el género se cosió a su identidad molecular antes incluso de saber qué hacían exactamente en el cuerpo. Se asumió que eran los mensajeros químicos del sexo. Pero la biología nunca es tan ordenada, ¿verdad? Me cuesta creer que la naturaleza respete esas etiquetas tan humanas. No tardaron nada en encontrar excepciones. Casi inmediatamente empezaron a aparecer anomalías. Se encontraron sustancias con actividad femenina en la orina de hombres y en los testículos. Un editorial de una prestigiosa revista médica de la época llegó a calificar el hallazgo como un tanto inquietante. Inquietante, me encanta. Pero el verdadero terremoto conceptual llegó en 1934, de la mano de Bernard Sondeck. ¿Qué descubrió Sondeck? Pues se encontraron con algo que dinamitó por completo esa idea. Y vino del sitio más inesperado, un semental. En 1934, Sondeck descubrió que la orina de los caballos sementales, el símbolo por excelencia de la virilidad, estaba hasta los topes de lo que llamaban hormona femenina, estrógeno. Estrógeno. Hablamos de cantidades masivas. Imagina el shock en la comunidad científica. La molécula que definía la feminidad aparecía a raudales en la quinta esencia de la masculinidad. Es una anécdota increíble. Me imagino a los científicos rascándose la cabeza. ¿Y qué hicieron? ¿Abandonaron la idea de hormonas sexuales? Pues no, y esto es lo más interesante. En lugar de abandonar el modelo, lo remendaron. Lo parchearon. Totalmente. Se inventaron nombres nuevos y más sofisticados. Andrógeno, del griego creador de hombres, y estrógeno, creador del estro o celo. Sonaban más científicos, pero en el fondo perpetuaban la misma idea, la misma dicotomía. Se aceptó que ambos sexos tenían ambas hormonas, pero se estableció la idea de que lo que importaba era el ratio, la proporción. Los hombres tenían más andrógenos y las mujeres más estrógenos. O sea, se salvó la idea principal a costa de añadirle un asterisco. Exacto. Y al hacerlo, se perdió de vista una idea mucho más potente que el análisis de Fausto Serlin pone sobre la mesa. ¿Y cuál es? Que estas moléculas no son fundamentalmente sexuales, son hormonas de crecimiento potentísimas y universales, que afectan a los huesos, al cerebro, a la piel, al metabolismo, a todo el cuerpo. Claro. Etiquetarlas como sexuales fue una decisión que limitó nuestra comprensión de su verdadera función durante décadas. La cultura se impuso a la evidencia bioquímica. Entonces, si las hormonas no son exclusivas de un sexo y tienen funciones por todo el cuerpo, ¿de dónde viene esa idea tan arraigada de que, por ejemplo, la testosterona crea un cerebro masculino en el útero? Supongo que hay que irse al laboratorio. Ahí has dado en el clavo. Nos adentramos en lo que Fausto Sterling llama la fábula del roedor, que es el pilar sobre el que se construyó todo. La historia empieza en los años 40, con un embriólogo francés, Alfred Just. Vale. Experimentando con embriones de conejo llegó a una conclusión que se haría famosísima. La feminidad es el estado por defecto del desarrollo. Para convertirse en macho, un feto necesita la intervención activa de las hormonas de los testículos. Incluso la forma de contarlo suena como una epopeya. Totalmente. Las propias palabras de Jost son muy reveladoras. Decía que convertirse en un macho es una aventura prolongada, angustiosa y arriesgada. Es una suerte de lucha contra la tendencia inherente a la feminidad. Tela marinera. Es una narrativa muy potente, que además conectaba con ciertas ansiedades de la época de posguerra sobre la masculinidad. El macho como un logro activo y frágil frente a una feminidad pasiva y natural. Y este modelo, que en principio explicaba cómo se forman los genitales, se aplicó directamente al cerebro y al comportamiento. Directamente. Y aquí entra la figura clave. William C. Young, en 1959, trabajando con cobayas, propuso la teoría que dominaría el campo durante medio siglo. El modelo organizacional activacional. ¿Y en qué consiste? La idea es que una exposición temprana a los andrógenos, antes de nacer, organiza los circuitos del cerebro de forma permanente, creando un cerebro masculino. Luego, en la pubertad, las hormonas activan esos circuitos ya preestablecidos. Y de ahí surge el comportamiento masculino. Eso es. Y la feminidad, una vez más, se definía por la ausencia de este proceso.
un cerebro no organizado por andrógenos. Y este modelo, nacido de cobayas, se extrapoló sin más a los humanos, para explicar de todo. Pero, ¿era un modelo tan sólido como parecía? ¿Resistía un análisis crítico? Pues ahí es donde el análisis de la fuente es implacable, porque demuestra que el modelo era increíblemente frágil. Y lo hace presentando el trabajo de otros investigadores como Frank Beach, que ofrecían una visión completamente distinta. Beach. Beach, sí. Él partía de la idea de una bisexualidad básica del cerebro, es decir, que todos los cerebros tienen el potencial para ambos tipos de comportamiento. ¿Y cómo lo demostró? Porque una cosa es la teoría y otra los datos. Lo demostró con experimentos elegantísimos que revelaban el punto ciego del modelo de Young, el contexto. El contexto. Fíjate. Según la teoría, una hembra de rata tratada con testosterona en el útero debería tener un cerebro masculinizado y, por tanto, no debería mostrar el comportamiento receptivo femenino típico, la lordosis. Lógico. Según el modelo. Y efectivamente, si la metían en una jaula donde ya esperaba un macho, no lo hacía. Ajá, la teoría se confirma. Espera. Beach y otros se preguntaron, ¿y si cambiamos un poco el escenario? Probaron a meter primero a la hembra masculinizada en la jaula, dejar que la explorara, que se sintiera cómoda, y luego introducir al macho. ¿Y qué pasó? El resultado fue asombroso. La mayoría de esas hembras mostraban un comportamiento de lordosis perfectamente normal. Espera un momento. Con solo cambiar quién entra primero en la jaula, todo el modelo de una organización cerebral permanente e irreversible se desmorona. Se viene abajo. Eso es increíble. Demuestra que el aprendizaje y el entorno inmediato son muchísimo más importantes de lo que se pensaba. Exactamente. Un simple cambio de contexto borraba décadas de supuesta organización cerebral. Beach también criticó la propia definición de comportamiento femenino como mera pasividad. Claro que la hembra solo recibe, eso es. Los experimentos de Young solo medían la receptividad. Beach descompuso el comportamiento en 3 fases. Atractividad, proceptividad, o sea, la búsqueda activa del macho, las señales que emite la hembra y receptividad. Estaban intentando entender un diálogo escuchando solo a la mitad de los interlocutores. Es una analogía perfecta. Pero quizá el golpe conceptual más fuerte vino de otro investigador, Richard Whalen. El modelo de Young asumía que masculinidad y feminidad son los dos extremos de una misma línea. Si eres más de uno, eres menos del otro. Justo. Whalen propuso lo que llamó un modelo ortogonal. A ver si lo entiendo bien. Ortogonal significa que son 2 ejes independientes, como en un gráfico. No una única regla de medir, sino 2 distintas. Eso es. En este modelo, la masculinidad y la feminidad son 2 variables separadas. Un animal puede tener una puntuación alta en ambas, baja en ambas, o alta en una y baja en la otra. Y eso abre la puerta a una complejidad mucho mayor. Claro, permitía explicar mucho mejor lo que se observaba en la realidad. Animales que pueden desplegar repertorios de conducta tanto masculinos como femeninos dependiendo de la situación. O sea que, al final, la fábula del roedor se revela como eso, una fábula. Un cuento muy simple que ignoraba el contexto, el aprendizaje, incluso en una cobaya. Y sobre esa base tan precaria, construimos teorías sobre la naturaleza humana. Da que pensar, desde luego. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Hemos recorrido la búsqueda de diferencias en la anatomía del cerebro y en la química de las hormonas, y en ambos casos nos hemos topado con contradicciones, con datos que no encajan y sobre todo con la enorme influencia de las ideas culturales. La lección principal que se extrae del análisis de Fausto Sterling es que el cuerpo no es un lienzo en blanco sobre el que la biología escribe un destino fijo. La idea de que primero viene la naturaleza, genes y hormonas, y luego la cultura actúa sobre ella, es una simplificación que No se sostiene. están entrelazadas desde el principio. Están entrelazadas en un sistema dinámico desde el primer segundo. El entorno, la experiencia, modifican la expresión de los genes y la respuesta a las hormonas constantemente. Al final, la fábula del roedor es una advertencia muy potente sobre el peligro de extrapolar modelos animales simplistas para explicar la complejidad del ser humano. Y sobre todo, nos obliga a reconocer que la ciencia no es una actividad que ocurra en una burbuja. No, para nada. Refleja nuestras ideas, nuestros prejuicios y nuestras ansiedades, y a la vez les da forma. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. A ver.
Si la investigación sobre algo que consideramos tan biológicamente fundamental como el sexo está tan profundamente marcada por nuestras narrativas sociales, ¿qué otras verdades científicas sobre la naturaleza humana que hoy damos por sentadas podrían estar también esperando a ser reexaminadas a través de una lente más crítica? Y si la biología no fuera un destino fijo, sino, no sé, como una conversación constante con el mundo que nos rodea. Mm, es una pregunta muy potente, para empezar. Es que hoy vamos a analizar justo una idea así de provocadora. Nos vamos a meter de lleno en la propuesta final del libro Cuerpos sexuados de la bióloga Anne Fausto Sterling. Un libro que, la verdad, le da una vuelta a muchas cosas que dábamos por sentadas. Totalmente. La idea aquí es ir mucho más allá del típico debate de, bueno, naturaleza contra crianza, ¿no? Queremos entender el cuerpo no como una máquina que ya viene programada de fábrica. Sino como un sistema dinámico. Algo que se construye y se reconstruye, durante toda la vida. Exacto. Vamos a ver cómo, según la autora, nuestras experiencias, desde lo que comemos hasta cómo nos relacionamos, se acaban inscribiendo, literalmente, en nuestra biología. Eso es. Y para explicar esto, Fausto Sterling se apoya en un concepto que, a ver, el nombre suena un poco denso, pero en el fondo es muy intuitivo. La teoría de sistemas ontogénicos, que suena a clase de filosofía, ¿eh? Suena. Pero la idea es sencilla. El desarrollo de un ser vivo no es solo un plan genético que se desenrolla como un pergamino y ya está. Es un proceso de emergencia. Emergencia. Sí, que las características de un organismo, desde su anatomía a su comportamiento, surgen de la interacción constante de un montón de factores, a distintos niveles además, genético, celular, pero también social, cultural. O sea que todo influye en todo el rato. Justo. Y lo revolucionario de esto es que, bueno, dinamita por completo esa pared que siempre se ha intentado levantar entre lo real, la biología y lo construido, la cultura. Aquí no hay pared. Para visualizar esa pared que se cae, la autora usa una metáfora que es visualmente una pasada. La banda de Mobius. Que la cita de Elizabeth Gross. Sí. Eso es. Para quien no sepa lo que es ese truco de la cinta de papel. Le das media vuelta a un extremo y lo pegas con el otro. Y te queda una superficie que, bueno, que parece que tiene dos caras, pero en realidad Solo tiene una. y un solo borde. Exacto. Si te imaginas una hormiga caminando por ella, empieza en lo que parece el exterior, sigue caminando y de repente sin cruzar ningún borde, sin dar ningún salto, ya está en el interior. Es la imagen perfecta. Lo que está dentro, la biología, y lo que está fuera, la cultura, la experiencia, están en la misma superficie. No hay un punto donde termine una y empiece la otra. La metáfora es genial, sí, pero seamos sinceros. Suena un poco abstracto, ¿no? Casi poético. Para alguien que piensa en biología como algo de genes, de hormonas, algo medible, ¿cómo se ancla esto en la realidad? O sea, ¿cómo se convierte lo social en algo físico-material? Esa es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta está en un concepto clave: encarnación o incorporación. Encarnación. Sí. La idea es que no somos cuerpos a los que les pasan cosas. Es que somos el resultado material de esas cosas que nos pasan. Y el libro cuenta un caso real que, de verdad, parece ciencia ficción. Es sobre una cabra. ¿Una cabra? Venga ya. ¿Qué tiene que ver una cabra con esto? Pues esta cabra nació con una malformación, no tenía patas delanteras. Y en lugar de no poder moverse, el animal aprendió a saltar sobre sus dos patas traseras, casi como un canguro. ¿En serio? Vivió toda su vida así, moviéndose de forma bípeda. Pero lo verdaderamente alucinante vino después, cuando murió y un anatomista estudió su esqueleto. Lo que encontró fue una reingeniería biológica completa. No me digas que el esqueleto había cambiado. Totalmente. La columna vertebral se había curvado en forma de S de una manera muy parecida a la nuestra para aguantar el equilibrio. Los huesos de las patas traseras eran, muchísimo más gruesos de lo normal en una cabra. Las inserciones de los músculos en los huesos, todo rediseñado. Qué fuerte. O sea que su comportamiento, su forma de vivir, literalmente le esculpió los huesos. Su biografía se hizo biología. Fue el sistema completo, su vida en acción, lo que esculpió su cuerpo. Es increíble. Entonces, el cuerpo es más un verbo que un sustantivo. Está en un hacerse constante. Y claro, si el cuerpo es tan dinámico, tan plástico, ¿qué significa eso para nuestras ideas sobre el sexo y el género?
que solemos ver como algo súper fijo o binario. Pues que choca de frente. Si aceptas que el cuerpo es un sistema en desarrollo, el modelo de o eres esto o eres lo otro se queda cortísimo. La autora lo critica mucho. Dice que es una imposición social no científica. Claro, por eso propone pasar de un modelo binario a lo que ella llama un modelo de n dimensiones. Y esto es un salto conceptual enorme. Pensemos un momento en la escala de Kinsey, de los años 40. Claro, la escala del 0 al 6, de heterosexual a homosexual. Fue una revolución en su momento, ¿no? Pasar de 2 cajas a una línea. Una revolución total, sí. Rompió la idea de que eran dos planetas distintos. Pero seguía siendo una autopista de un solo carril. Si avanzabas en una dirección, te alejabas de la otra. Eras más de una cosa a costa de ser menos de la otra. Correcto. Los modelos más recientes que recoge Fausto Sterling rompen esa linealidad. Por ejemplo, el psicólogo Richard Wallen propuso un modelo que llama ortogonal. Suena complicado. Pero es muy visual. Imagina dos ejes que se cruzan, como en una gráfica del colegio. Un eje es la masculinidad y el otro la feminidad. Y en este modelo no son opuestos, son dimensiones independientes. Ah, vale. O sea que puedes puntuar alto en las dos o bajo en las dos. Exacto. Es como decir que tener más sal no significa tener menos pimienta. Puedes tener mucho de las dos cosas. Entiendo. Eso ya rompe la idea de que son excluyentes. Pero la vida real es aún más compleja, ¿no? ¿Qué pasa con las fantasías? O con cómo te identificas. A veces no coincide con tu comportamiento. Precisamente. Ese es el siguiente paso. Fausto Sterling menciona la trama de Fritz Klein, que intenta capturar toda esa complejidad. Klein propone una especie de cuadrícula con 7 variables. ¿7? ¿7? Atracción sexual, conducta, fantasías, preferencia emocional, preferencia social, autoidentificación. Un montón. Pero es que además propone evaluar cada una en 3 momentos: pasado, presente y futuro ideal. A ver si lo pillo. No es una foto fija. Es como un álbum de fotos a lo largo del tiempo. Exactamente. O sea, lo que fantaseabas hace 10 años puede no ser lo que haces hoy, ni lo que te gustaría sentir mañana. Eso es, el resultado ya no es un punto en una línea, es un perfil multidimensional increíblemente rico y sobre todo que reconoce que cambiamos, pasamos de una etiqueta a un mapa dinámico. Vale, el modelo es fascinante, pero al final esto tiene que aterrizar en la vida de la gente. Si aceptamos que no somos una cosa, sino un proceso, ¿qué pasa con algo tan fundamental como la identidad? ¿O el deseo? ¿O cómo te mira un médico en la consulta? Las implicaciones son profundas y a veces incómodas. Empecemos por la identidad. Desde esta perspectiva, la identidad de género o la orientación sexual dejan de ser una esencia que tienes que descubrir dentro de ti como si fuera un tesoro. ¿Y en qué se convierten? En un proceso, en una trayectoria vital. No es algo que eres, es algo que vas siendo. Es más parecido a aprender un idioma, que se practica y se vive, que a tener un color de ojos que simplemente está ahí. Entiendo. ¿Y el deseo? Que solemos pensar que es un impulso biológico puro, casi animal. Pues tampoco. El deseo desde este enfoque no brota de la nada. Se moldea a través de lo que sociólogas como Judith Lorber llaman guiones sexuales. ¿Guiones? ¿Como en una película? En plan, son las pautas culturales, las normas no escritas, las historias que nuestra sociedad nos cuenta sobre qué es el deseo, cómo se siente, hacia quién es normal sentirlo. Y nuestras experiencias personales interactúan con esos guiones. A veces los aceptan, a veces los rechazan, y de ese diálogo emerge el deseo particular de cada persona. Esto me lleva a la medicina. Porque si la variabilidad es la norma y el cuerpo se está haciendo, ¿qué sentido tiene corregir cuerpos para que encajen en un molde de 2? Pienso en las operaciones a bebés intersexuales, que la autora trata con mucha crudeza. Es que aquí es donde la teoría se vuelve práctica y urgente. Este enfoque cuestiona radicalmente la lógica de la normalización médica. Si no hay un único modelo normal de cuerpo sexuado, sino una diversidad de desarrollos posibles, el objetivo de la medicina podría cambiar drásticamente. Pero esto para un médico es un dilema ético enorme. Su formación se basa en protocolos, en corregir lo que se desvía de la norma. ¿Cómo gestionas esa tensión entre apoyar la diversidad y la responsabilidad de actuar según los estándares? Esa es la cuestión que Fausto Sterling pone sobre la mesa. No da una respuesta fácil, pero sí un cambio de enfoque radical.
Sugiere que la normalización quirúrgica temprana en bebés intersexuales a menudo prioriza la comodidad social de los padres. Ujú. Y la necesidad del médico de cerrar el caso con una etiqueta. Exacto. Por encima del bienestar a largo plazo de esa persona, de su futura capacidad de sentir placer, de su fertilidad o, lo más importante, de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo cuando tenga edad para ello. El debate cambia entonces. Claro, pasa de ser cómo hacemos que este cuerpo encaje en nuestras casillas a qué necesita esta persona con este cuerpo particular para prosperar tal como es. El objetivo ya no sería eliminar la ambigüedad a toda costa, Sino gestionarla. gestionarla de una forma que preserve la salud, el bienestar y la autonomía de la persona. Ver la variación como parte de la diversidad humana. Vale. Para ir resumiendo entonces, la propuesta de Fausto Sterling es un cambio de mirada total. Dejar de ver el cuerpo como un objeto estático, como una máquina con un manual fijo, y empezar a verlo como un sistema dinámico, abierto, que se cocrea entre la biología y la historia de cada persona. Es un cambio de perspectiva brutal, sí. De la biología como un mapa fijo, a la biología como un paisaje que se transforma con cada paso que damos en él. Y si la ciencia adoptara esta perspectiva, la investigación cambiaría su foco por completo. Se dejaría de buscar el gen de la homosexualidad o la base cerebral de la feminidad, como si fueran cosas aisladas. ¿Y qué se estudiaría en su lugar? Pues se empezarían a estudiar las redes complejas de interacciones que producen esa diversidad, cómo interactúan los genes, las hormonas, la nutrición, el estrés, las relaciones afectivas, el contexto social, para dar lugar a una trayectoria de desarrollo única. La pregunta cambiaría, como decíamos. La gran pregunta para la ciencia ya no sería qué causa el sexo, sino cómo se desarrollan los sistemas de género en toda su increíble y dinámica complejidad. Es pasar de una ciencia de las causas a una ciencia de los procesos. Y esto nos deja con una última reflexión, casi personal, para quien nos escucha. Si nuestra biología es inseparable de nuestra biografía, ¿en qué medida somos, entonces, los arquitectos de nuestros propios cuerpos y de lo que esto significa?